Bienvenidos al programa número 430 de Economía en Breve del 14 de septiembre del 2025. Comenzamos esta semana en México con la presentación del llamado paquete económico que contiene los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con los que el gobierno federal envía al Congreso los lineamientos de la política fiscal para el año que viene. Primero, les comento la parte anecdótica, ya que el paquete se presentó más tarde de lo usual y se comentó en las redes que podría retrasarse hasta el día siguiente, lo que no sucedió, pero por lo visto algo pasó por ahí. Como es usual, el marco macroeconómico presentado por Hacienda es muy optimista, con un crecimiento de 1% para este año y de 2.3% para el 2026 en su punto medio del rango que presentan, muy por arriba del 0.5% que espera el promedio del mercado para este año y del 1.3% que anticipa para el 2026 de acuerdo con la encuesta más reciente de Banco de México. Esto implica un presupuesto frágil, ya que los ingresos podrían quedar fácilmente otra vez por debajo de lo previsto y tendrían que realizar ajustes más fuertes por el lado del gasto. En esta siguiente tabla pueden ver cómo los ingresos serán menores en medio punto porcentual respecto al PIB de este año, ya que el crecimiento tan positivo que se esperaba simplemente no se está dando. Como resultado, el déficit fiscal medido con los requerimientos financieros del sector público será mayor al aprobado, alcanzando un estimado de 4.3% del PIB, como ven aquí, lo que representa el incumplimiento de la meta fiscal más relevante que se plantearon para este año. En esta ocasión presentan varias medidas que llaman administrativas y de actualización, para no llamarlas nuevos impuestos, destacando las que enumero aquí en esta lámina. Muchas de estas medidas han generado reacciones importantes por las posibles afectaciones que tendrán, comenzando por la no deducibilidad de 3/4 partes de las aportaciones de los bancos al IPAB, impuestos y retenciones a las plataformas digitales y a las fintechs, y la aplicación de lo que llaman una mayor tasa de retención provisional, pero que se refiere no a los intereses, sino al capital que los genera. Esto es, los intereses que reciben los inversionistas, lo que para todo fin práctico sería una apropiación de los recursos de los inversionistas, así como está escrito. Probablemente le hagan algún cambio, ya que se ha interpretado de forma diferente. Se plantean también algunos beneficios para la repatriación de capitales, pero con tantas condiciones, parece que esta medida será poco efectiva. Además, muchos recuerdan que cuando esto se hizo en el pasado, a la gente que repatrió sus capitales después, les cayeron la gente de Hacienda de alguna forma o de otra y estuvieron más en los radares. Se contemplan también aranceles a diversos sectores y productos de importación procedentes de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, afectando especialmente a los procedentes de Asia y especialmente de China. Y por cierto, me llamó la atención este comentario de la Embajada de China en México que subió a sus redes y que refiere las declaraciones del ministro de Comercio de China diciendo que México debe ejercer cautela y pensar 2 veces antes de hacer cualquier ajuste a los aranceles, lo que tiene un tono beligerante que diría está fuera de lugar, pero me parece refleja esta posición cada vez más confrontacional del gobierno chino en el mundo, diría. Regresando a las medidas, se plantea nuevamente ampliar el impuesto especial a las bebidas altamente azucaradas, justificando que esto no es para recaudar, sino para mejorar la salud, pero los que tenemos memoria nos acordamos que este impuesto, cuando se puso originalmente, era esa la justificación y nunca ha habido etiquetas a los recursos o métricas concretas para ver cómo se están ejerciendo. Entonces nuevamente salen con esta idea y me llama la atención cómo se reciclan las narrativas, ¿no?, en este tipo de casos. Ahora bien, veo que este paquete refleja la cada vez más evidente urgencia de recursos que tiene el gobierno, por no decir desesperación, que tiene que seguir manteniendo sus programas clientelares y sus obras que son poco viables pero que están costando mucho dinero. En esta siguiente lámina pueden ver los llamados programas prioritarios sociales, que recibirán casi 1 billón de pesos, destacando la pensión para adultos mayores y las becas Benito Juárez. Por el lado de los proyectos prioritarios destacan todos los trenes que quieren hacer y las inversiones también que realizarán Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En esta siguiente lámina pueden ver
cómo están aflojando la disciplina que habían planteado en el año pasado, con los requerimientos financieros del sector público del 2025 pasando de 3.9% del PIB aprobados a 4.3% estimados para este 2025 y 4.1% para el año que sigue. Se suponía que ya iban a estar por debajo del 4%. La deuda pública medida con el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pues le están subiendo en 2025 de 51.4% a 52.3% del PIB, planteando que se quedará en este mismo nivel de 52.3% del PIB para el 2026, pero pues han venido incrementando la deuda pública. Me parece que Hacienda pues no está cumpliendo lo comprometido y me llama la atención pues la falta de una reacción más evidente en los mercados. Pero bueno, vivimos en tiempos de una gran complacencia. En esta gráfica pueden ver cómo ha venido creciendo la proporción que el costo financiero de la deuda representa de los ingresos presupuestales, pasando de 10% del PIB a principios del 2018 a 16% del PIB actualmente, nivel que ya no es sano y comienza a morder la situación financiera del gobierno. Ojo, este tema es el pago de la deuda, principalmente intereses, y pues ha crecido 6 puntos completos del PIB, entonces es una muy mala señal. De aplicarse las medidas que se proponen, me parece, pues que se estaría desalentando más la formalidad y desde luego alentando la actividad informal, ya que cada vez es más costoso y complicado para las empresas mantenerse en la formalidad. Con el Congreso dominado por Morena, el paquete seguramente será aprobado pues casi sin cambios. Por cierto, me llamó la atención que la presidenta sigue buscando, diría, recursos narrativos para justificar tantas cosas, ahora pues haciendo referencia a la deuda maldita y corrupta de Pemex que le dejaron los gobiernos anteriores. Pero ya con 7 años en el poder estos recursos pues ya no funcionan igual. Pasando a los indicadores de la semana en México, pues tuvimos las cifras de inflación del mes de agosto, ya conocíamos la primera quincena y ahora se tiene el mes completo. Y aquí pueden ver que fue un buen resultado. En el observado tuvimos 0.06%. El mercado estaba esperando, antes de conocer la primera quincena, pues una inflación de todo el mes de 0.25% y que queda bien por debajo de lo que podríamos considerar usual en este promedio del 2000 al 2019 de 0.36%. Entonces en el índice general pues fue un buen resultado. Cuando vemos la inflación subyacente, pues el resultado también fue bueno, aunque no tanto como en el caso del índice general. El observado fue 0.22%. Aquí pueden ver en esta lámina los meses de agosto de años anteriores. El mercado esperaba 0.26% y lo usual para este mes sería 0.24%. Entonces diría que fue un resultado bueno, aunque a secas, apenas por debajo de lo esperado. La parte de la inflación subyacente de servicios, en cambio, siguió siendo pues bien elevada. Aquí no hay un esperado del mercado, el observado fue 0.23 y lo usual, tomando este promedio, pues sería 0.18. Sin embargo, como pueden ver en esta gráfica, a partir del 2004 bajó considerablemente la inflación de estos servicios, así que el resultado diría pues todavía no es lo deseable, todavía los servicios siguen creciendo por arriba de lo que deberían estar presentando para alcanzar las metas que se pretenden. En esta siguiente lámina pueden ver la tasa anual tanto del índice general en la línea azul clara, que rebotó un poquito a 3.51%, mientras que la inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles dentro de la canasta al consumidor, pues quedó en 4.23% y pues no ha descendido, se mantiene todavía por arriba de este importante umbral del 4%. Y al interior de la inflación subyacente podemos ver que los servicios se quedaron en 4.4% y están descendiendo a un ritmo apenas perceptible, mientras que las mercancías han venido rebotando y se ubican ya por arriba del 4%, en este mes en 4.05%. También en la semana tuvimos las cifras de la producción industrial del mes de julio. Está empezando el tercer trimestre con este indicador del mes de julio y tenemos una caída muy fuerte de 1.2% que pueden ver aquí en esta lámina, en la cual se aprecia esta tendencia descendente en la producción industrial desde el pico alcanzado en la última parte del 2023. En sus principales componentes, construcción
También cayó con fuerza en julio, 1.2%. Ha mostrado algunos vaivenes como ven aquí, aunque también respecto al pico que alcanzó, pues está todavía muy por debajo. Si dividimos la construcción en sus partes más importantes, lo que se refiere a ingeniería civil se desplomó 2.8%. Este componente sí trae una franca tendencia descendente luego del pico que alcanzara por el milagro producido en el 2023 con todas las obras insignia del gobierno, motivando este tipo de construcción. Y va en franco descenso. Y la edificación en este mes bajó de forma importante 0.8%, aunque ha tenido vaivenes muy pronunciados como pueden ver aquí y todavía se encuentra en una tendencia ascendente que francamente llama la atención y me pregunto si aquí no están pasando algunas cosas curiosas como por ejemplo que haya temas de lavado de dinero y de todo este tipo de cuestiones en la edificación sobre todo de vivienda o de centros comerciales en el país. Por otro lado, las manufacturas, que son la parte más importante de la industria, pues cayeron 1.6%. Como pueden ver aquí en la gráfica, pues se han mantenido básicamente estancadas en los últimos, pues ya más de 2 años, casi 3 años, y con esta caída vuelven a acercarse a esta parte de abajo de la banda en la cual han estado fluctuando, entonces es una mala noticia. Algunas de las ramas que hay que mencionar son la del equipo de transporte que cayó con fuerza 4.1% y comienza a perfilar aquí sí un cambio de tendencia ahora hacia la baja con esta caída, entonces señal preocupante. Maquinaria y equipo también dentro de la industria manufacturera cayó 1.5%, la caída es importante, pero pues ha tenido vaivenes en los últimos meses, a lo largo del último año y medio, todavía se percibe dentro de cierta tendencia descendente. Y lo que sí cayó con fuerza y está pues amenazando con romper a la baja la tendencia es la industria de productos metálicos que cayó 0.5% como pueden ver aquí. También en la semana tuvimos las cifras de la industria automotriz ahora del mes de agosto que pues presentan algunas caídas a tasas anuales, como aquí en el caso de la producción, aunque el nivel pues fue relativamente bueno, 350,000 casi unidades producidas en el mes de agosto. Si vemos la parte de las exportaciones, aquí hubo un ligero crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, que pueden ver aquí en el destacado más claro, en las barritas amarillas. Se exportaron pues casi 300,000 unidades, entonces no fue tan malo el dato. La parte de las ventas internas, aquí sí se percibe una caída respecto a lo que se observó hace un año, aunque el nivel de 124,200 unidades pues no estuvo tan mal. Se ha detenido aquí la venta interna y el problema es lo que puede venir hacia adelante. Entonces diría que la industria automotriz está empezando a mostrar algunas señales de debilidad y de desaceleración. Por otro lado, en el entorno político de México están pasando cosas bien interesantes y destacaría esta noticia de la detención de Hernán Bermúdez, que está ligado al cártel criminal La Barredora de Tabasco y que fuera secretario de Seguridad de ese estado, cuando Adán Augusto López, que es hombre de las confianzas de López Obrador, pues fuera gobernador del estado. Y con esto siguen apareciendo vínculos entre el crimen organizado e importantes personajes del gobierno de López Obrador. Pasando al entorno global, las cosas en Europa pues se siguen agitando luego de que una oleada de drones de origen ruso invadiera el espacio aéreo de Polonia y fueran derribados por su fuerza aérea. Polonia buscó de inmediato la consulta con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y varios países europeos saltaron a condenar lo ocurrido, que muchos analistas interpretan como una prueba y provocación del gobierno de Putin para medir las reacciones de la OTAN mientras continúa con su ofensiva contra Ucrania. Para la sorpresa de muchos, Trump, y no sorpresa de muchos otros, pues Trump sigue eludiendo responder a las provocaciones de Putin con alguna condena más clara o con medidas concretas y por el contrario, sigue culpando a la OTAN, les pide que tomen sanciones más decididas como imponer ellos mismos sanciones a Rusia y dejarles de comprar petróleo y en su estilo retórico usual pues salió a decir inclusive que esta no era su guerra, era la guerra de Biden y de Zelensky. Entonces Trump pues sigue rehuyendo a tomar medidas más concretas mientras que pues Putin sigue avanzando en sus intenciones por lo que está pasando en el entorno.
Y en otro tema muy lamentable, en Estados Unidos fue asesinado el activista de los grupos MAGA asociado a Trump, Charlie Kirk, en un evento en Utah y que se suma a algunos otros eventos de violencia política que se agita en Estados Unidos. Esta nota de The Guardian me llamó la atención ya que refiere pues, la falta de un llamado a la unidad por parte de Trump, que más bien sigue atizando las diferencias que hay entre los grupos en un país sumamente polarizado. Me parece muy desafortunado. Y en otra nota del entorno económico global, la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación soberana de Francia de AA- a A+, mencionando tanto los elevados niveles de endeudamiento del país como la inestabilidad política que está atravesando, luego de que el primer ministro fuera removido por el presidente Macron después de un voto de no confianza y nombrara a un nuevo primer ministro. Esto debería ser un buen recordatorio de que los altos niveles de deuda en algún momento se convierten en un problema serio. Y pasando a los indicadores económicos en Estados Unidos, también en esta semana tuvimos las cifras de inflación al consumidor en el mes de agosto, que pueden ver aquí en esta primera gráfica con los meses de agosto de años anteriores, y aquí la noticia fue mala porque el dato observado pues quedó por arriba de lo esperado, fue 0.38, se esperaba 0.3. Lo usual para este mes, que presenta pues normalmente vaivenes, altibajos pronunciados como ven aquí, debería ser 0.21%, entonces el resultado fue bastante malo. Excluyendo los componentes más volátiles de alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación también quedó por arriba de lo esperado, fue 0.35%, se esperaba 0.3%, ya se esperaba elevado, pero lo usual debería ser 0.16, entonces una muy mala lectura. Si vemos el desempeño de las tasas anuales de estos índices, el general pues ya ha venido repuntando, dejó de bajar desde hace tiempo y ahorita ya está en 2.9%, mientras que el núcleo, el core, se mantiene en 3.1%, todavía muy lejos de la meta. Esta siguiente gráfica me parece de lo más relevante para explicar quizá la lectura que debería estar haciendo la Reserva Federal, ya que tenemos aquí las variaciones mensuales de la inflación al consumidor con el 0.38 que ya comentamos y con la línea amarilla que pueden ver ahí marcando pues dónde está actualmente la inflación y cómo se compara respecto a lo observado anteriormente. Y en este caso, pues está por arriba de la mayor parte de las lecturas que tuvimos antes de la pandemia. Inclusive hay pocos picos que superan este nivel, entonces es un mal resultado para que la Reserva Federal tuviera confianza de seguir bajando las tasas de interés si nada más estuviera considerando el factor de inflación. Este indicador debería estarse estabilizando por debajo del 0.2% y vean, en los últimos meses está en una tendencia ascendente y esto me parece que es parte de lo que está preocupando a la Reserva Federal. Por otro lado, si vemos la inflación core, el núcleo también quedó muy por arriba de lo que se ha observado, inclusive aquí por arriba de los picos observados en este rango antes de la pandemia, entonces es un muy mal resultado de la inflación. Ya veremos qué hace la Reserva Federal, pero desde el punto de vista de la inflación, lo prudente sería continuar manteniendo las tasas sin cambio. Los mercados financieros, en cambio, pues tuvieron una semana muy buena, como podemos ver en esta lámina, con el promedio de nuestros 10 índices subiendo 1.5% y aquí esta carita feliz con lentes de sol, pues también refleja de alguna forma que los mercados parecen ciegos a todo lo que está pasando en el entorno geopolítico, económico de Estados Unidos y siguen pues muy contentos. Por ahí reportó esta semana Oracle que reportó mejor a lo esperado y la acción subió 35% de golpe y ese tipo de movimientos llaman la atención. ¿Cómo es posible que la evaluación de una empresa con tantos observadores importantes e inteligentes a su alrededor pues no hayan visto que estaba 35% por debajo de lo que iba a estar una vez que se conoció el reporte? Porque tampoco fue nada espectacular. Entonces, yo creo que hay que tener mucha cautela con lo que está pasando en los mercados. Aquí en esta siguiente lámina pueden ver el índice Standard & Poor's de Estados Unidos rompiendo los niveles de los 6.500 puntos, alcanzando nuevos máximos y nuevamente con un tono muy optimista. La Bolsa de Valores en México también en el mismo tono, ganó 2.2% en la semana
y terminó en los 61,799 puntos. Y nuestro tipo de cambio otra vez se está apreciando de forma importante, bajando como pueden ver aquí de forma muy significativa, alcanzando los 18.44 pesos por dólar. Los mercados en el mundo están muy optimistas. Hay muy poca percepción de riesgo y más bien los inversionistas están queriendo tomar posiciones de riesgo. Esto me parece que es lo que ayuda a explicar esta apreciación que ha tenido el tipo de cambio, pero nuevamente creo que hay que tener mucha cautela con lo que está pasando en los mercados. Y pasando a los indicadores que tendremos en esta semana que inicia, pues en México tendremos el indicador oportuno del consumo privado del mes de agosto el miércoles y el viernes las cifras de la oferta y la demanda agregadas del segundo trimestre. Vamos a ver qué pasó sobre todo con la inversión y con el consumo privado. Y también tendremos el indicador oportuno de la actividad económica del mes de agosto. En Estados Unidos vamos a tener un par de datos importantes: ventas al menudeo y producción industrial del mes de agosto. Y desde luego destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que ahorita los mercados están dando por hecho que va a bajar 1/4 de punto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En una de esas, si se mantiene la Reserva Federal más preocupada por la inflación y dejan la tasa sin cambio, esto, ojo, porque creo que podría tener reacciones importantes en los mercados. Vamos a ver qué es lo que dicen y cómo cambian, si es que cambian su narrativa. Y con esto terminamos este programa número 430 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.